Quiero invitarlos para que vayan al libro de Daniel. El libro de Daniel se encuentra después de los salmos Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. ¿Lo tienen? Y dice Daniel capítulo 1. En el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. El Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, así como algunos de los utensilios de la casa de Dios. Esto se los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, colocando los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Entonces el rey mandó a Aspenaz, jefe de sus oficiales, que trajeran de los israelitas algunos de la familia real y de los nobles. Estos jóvenes no debían tener defecto alguno. Serían de buen parecer, inteligentes en toda rama del saber, dotados de entendimiento y habilidad para discernir, y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey. Y le dio órdenes de que se les enseñara las escrituras y la lengua de los caldeos. El rey asignó ración diaria de los manjares del rey y del vino que él bebía, y mandó que los educaran por 3 años, después de los cuales entrarían al servicio del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael, Azarías de los hijos de Judá. Entonces el jefe de los oficiales les puso nuevos nombres. A Daniel le puso Belsasar, a Ananías Sadrá, a Misael Mesach y a Azarías Abednego. Yo le invito para que ore a Dios y que yo pueda ser útil para bendición suya y que usted pueda entender la palabra de Dios en esta mañana. Padre, te damos muchas gracias. Gracias por tu gracia, por tu bondad, por tu misericordia, porque tú eres bueno para con nosotros, Señor. Hoy necesitamos de ti en gran manera, Señor. Hoy cada persona que ha venido a este lugar necesita de ti, bendito Dios, y tal vez no sepa cómo acercarse a ti. Pero yo oro, Dios mío, para que tu gracia y tu misericordia sean manifestadas, Dios. Y para que tú les permitas entender y que yo pueda ser útil en tus manos para tu gloria y bendición de este pueblo. En el nombre de Jesús, amén. Desde que comenzamos a vivir, siempre estamos expuestos a los cambios. Siempre hay cambios en nuestras vidas. Dejamos de ser bebés para ser niños, crecemos, nos volvemos adultos. Y así es la vida, constantemente cambios. Llega enfermedades que no esperábamos, llega un nuevo empleo, un traslado, ir a otra ciudad, personas que tienen que salir por la fuerza de sus lugares de donde han vivido toda la vida y vivir en otro lugar que no conocen. Cambios en la familia, aparecen nuevos integrantes, deseados o no deseados. Aparece la muerte. Son tantos los cambios que hay. Y necesitamos aprender a mantenernos firmes con aquel que nunca cambia, que es nuestro Señor. Pero también hay cambios muy grandes a nivel social, cultural, de la tecnología. Cambios que sí o sí nos afectan. Por decir, anteriormente cuando mi madre era secretaria, le enseñaron un arte que se llama taquigrafía. Y es un arte de escribir rápido con símbolos y con abreviaturas. Y entonces los periodistas también lo usaban, entonces todo lo copiaban a mano de una forma rápida mientras la persona leía y escribían cada parte de la lectura. Posiblemente todavía hay gente que la use, pero ya es muy escaso. A mi madre le cambiaron
la taquigrafía por una máquina de escribir rápida, la máquina de escribir rápida por un computador, y el computador ya, mejor dicho, ya se lo tiene en la mano en el día de hoy. Y cambios constantemente, cambia la cultura, la forma en que nuestros padres, abuelos veían la vida, veían la forma en que tenían que expresarse, no es la misma. Es más, la sociedad va con cambios tan rápidos que yo llegué a escuchar música, nunca sé. Y los más jóvenes están preguntando, ¿y eso qué es? Pero sí, hoy hay cambios sociales impresionantes, nuevas ideas, creencias, un mundo más globalizado. Y de las cosas que más han impactado en este día y que somos testigos de ellos, tiene que ver en la parte de la tecnología, tiene que ver con inteligencia artificial. Eso es impresionante, que produce cierto temor. Pero hay algo que no cambia, y es el Señor, siempre es el mismo. Y nos invitamos a aprender a mantenernos firmes en medio de los cambios. Y Daniel, cuando les leo la historia de Daniel, es porque a Daniel le tocó sufrir cambios muy severos. Daniel tenía su pueblo, su familia, cómodo en su nación, y de un momento a otro llega la guerra. Y su pueblo es conquistado por otro pueblo. Y a este joven le cambia toda la vida. Es llevado a otra cultura. Tienen un idioma diferente, costumbres diferentes, creencias diferentes. Y la idea de la cultura que lleva cautivo a Daniel, que son los babilonios, ellos llevan a jóvenes que esos jóvenes los necesitamos para que nos sirvan a nosotros, pero necesitamos cubrirnos con nuestra cultura. Necesitamos aprender que estos muchachos se vuelvan de la cultura nuestra. Sin embargo, Daniel nos da un ejemplo de cómo mantenernos firmes en una cultura que es adversa. Daniel nos enseña cómo mantenernos firmes con nuestro Dios y avanzar y desarrollar lo que Dios nos ha dado en una cultura que es contraria a sus creencias, a sus valores y a todo lo que en lo que Daniel se ha formado. Y uno de los primeros principios que nos deja Daniel es que Daniel no pierde su identidad. Y esa es una gran batalla que nosotros tenemos, porque ¿saben cuál es la gran batalla de los muchachos? No, de los muchachos no, la mayoría, a veces podemos llevar mucho tiempo, 40, 50, y todavía pensando, ¿y yo quién soy? ¿Y qué será de mi vida? Pero cuando uno está joven, uno batalla con eso. Y de un momento a otro, el pueblo, Daniel pertenece al pueblo derrotado y va a un imperio y ve los palacios, porque la arquitectura babilónica es famosa, allí con unos muros esmaltados de azul. En aquel tiempo era, mejor dicho, impresionante. Algunos dicen, no hay seguridad de que existían algo que llaman los jardines colgantes, pero era algo impresionante. Y entonces cuando la gente ve un aparente éxito de otros, ¿qué dice? Yo quiero ser como ellos, ¿cierto? Yo quiero ser como ellos. Yo quiero participar de esta gente que sí se ve grande, poderosa. Pero Daniel, a pesar de todo, no perdió su identidad. Fue educado en la lengua, en la literatura de los babilonios. Era una cultura, si usted por casualidad todavía lee el horóscopo, eso viene de los babilonios y hoy tiene la oportunidad de arrepentirse. Sí, viene de allí toda esa astrología, la brujería, tan común en aún en estos tiempos, y especialmente en nuestros pueblos. Quisieron cambiarle los nombres. Por decir, Daniel, el nombre de Daniel significa, bueno, ¿alguien se llama Daniel acá?
Bueno, se lo perdió. Se llama Mi juez es Dios. Y se lo cambiaron por Belsasar, que significa Bel proteja tu vida. Bel es un ídolo. Es igual que Marduk. Ananías significa Yahvé es misericordioso. Pero se lo cambiaron por Sadrach, que significa el mandato de Acub. A Misael, que significa ¿quién es igual a Dios? Se lo cambiaron por Mesach. Ese ya lo había dicho, ¿cierto? Bueno, ¿quién es igual a Acub? Significa. Azarías significa Yahvé ha ayudado, y se lo cambiaron por Abednego, que significa sirviente de Nego. La cultura son un complejo de conocimientos, creencias, arte, leyes, normas, costumbres, hábitos adquiridos y compartidos por una sociedad. Nuestra cultura tiene sus cosas buenas, pero también tiene sus cosas malas. Y afecta nuestra convivencia, nuestra forma en que nos desenvolvemos en cada área de nuestras vidas. Sin embargo, Daniel determinó, yo he creído en el Dios vivo. Y es a él al que le debo mi fidelidad. Y aprendo las filosofías de las lenguas porque me toca y debo de aprenderlas. Y debo de aprender y acá estoy. Y porque me escogieron a mí para esta función, pero determino, y Daniel dice, determino no contaminarme. Y la forma en que Daniel determina no contaminarse no es muy clara, porque Daniel dice, no voy a comer vino, ni sus compañeros no vamos a comer vino, ni nada de la comida del rey. Posiblemente, porque normalmente en aquellos tiempos la comida, el vino, todo era ofrecido a los ídolos. La mayoría de comida. Entonces Daniel parece que prefiere una ración de grano que posiblemente ellos mismos la preparaban. No necesariamente era que le llevaran el plato ya con comida, no. Ellos preparaban su propio alimento. Daniel no determinó contaminarse en ese momento, sino que desde antes posiblemente ya tenía claro a quién servía, porque aún su pueblo, cuando estaba en su propia tierra, la mayoría de su pueblo fue contaminado y por eso Dios los entregó al poder del enemigo. Y nosotros tenemos que entender, determinar, no contaminarnos frente a los cambios sociales, tecnológicos. No me malinterprete, no estoy diciendo que la tecnología sea mala, pero con ello lleva una cantidad de cosas. Saben que la pornografía siempre ha existido, pero no como en el día de hoy. Hoy en el día de hermanos, en cualquier momento te sale una imagen pornográfica. Y hay una gran lucha de los hombres y aún de mujeres, aún dentro de la iglesia, que están batallando con la pornografía. Porque está allí al alcance. Y los corazones se han llenado de promiscuidad, lujuria y una cantidad de cosas. Esta es una ciudad lujuriosa. Medellín es una ciudad lujuriosa en gran manera. Acá la gente, hay un gran turismo. Pero no un turismo sano. La mayoría de turismo acá vienen a drogarse y a tener sexo con jovencitas. Y todo este adoctrinamiento que hemos recibido a través del reggaetón, no estoy diciendo que el reggaetón como género no es lo malo, pero cuando usted empieza a ver las letras, te está invitando a algo. Y lo vemos en la forma de vestir de las chicas de Medellín o aún de algunos muchachos. Que en algunas otras sociedades se ven, uy, no, ¿sabes qué le pasa? Pero nosotros lo hemos normalizado. Pero nosotros tenemos que entender que debemos determinar no contaminarnos. Y la contaminación tiene que ver con el corazón. Jesús lo dijo claramente. Ya Jesús aclara, porque los fariseos se volvieron muy legalistas y entonces decían, hay que lavarse las manos, una cantidad de rituales de purificación, pero Jesús decía, lo que contamina al hombre es lo que sale del corazón.
Y claro, del corazón de nosotros salen tantas cosas: odio, envidia, lujuria, codicia, tantas cosas que tenemos que pensar qué pasa por nuestro corazón y con qué estamos alimentando nuestro corazón para que se provoque, para incentivar esos pensamientos en nosotros. Sí o sí luchamos con ataques de las tinieblas de los pensamientos, pero se vuelve más duro cuando cedemos a usar nuestros ojos para tantas cosas que no debieran de ser. Pero Daniel determinó no contaminarse. Señor, guarda limpio mi corazón y determino agradarte a ti, Señor. Daniel y sus compañeros determinaron hacer de Dios, tener a Dios presente en su conocimiento. Dice que a estos 4 jóvenes se les dio actitud excepcional para comprender todos los aspectos de la literatura, la sabiduría, y a Daniel se le dio capacidad especial de interpretar el significado de visiones y sueños. Y aquí hay 2 partes importantes. Primero, Dios los capacita para ese conocimiento intelectual, esas capacidades cognitivas, y también los capacita en la parte espiritual. En primer lugar, dice que para comprender todos los aspectos de ¿qué? La literatura y la sabiduría. Y a Daniel le dio también ¿qué? Capacidad de interpretar sueños. Tiene que ver con lo espiritual, la capacidad de discernir qué significa esto, lo bueno, lo malo, qué es lo que realmente está pasando. Y esto es muy importante porque a veces separamos lo uno de lo otro. Pensamos que lo intelectual no tiene que ver con Dios. ¿Y acaso no fue el Señor el que nos dio el cerebro? Y no fue el Señor el que nos dio la capacidad de pensar, de desarrollarlo. Por mucho tiempo la iglesia aquí en Latinoamérica estuvo con muy pocas oportunidades porque gran parte de la enseñanza era: hey, no hay necesidad de prepararse. ¿Para qué prepararse? ¿Para qué perder tiempo en la universidad si Cristo viene pronto? ¿Para qué formarse? Eso no, el conocimiento envanece. Y entonces se malinterpreta ese texto para entender que cuando Dios quiere que nos capacitemos, desarrollemos esa capacidad. Pero el otro extremo es que hoy en día mucha gente se capacita, pero no entiende cómo servir a Dios con las habilidades que Dios le ha dado. Y hacen una separación entre su formación académica y Dios, sin entender que es Dios el que lo capacitó. Y los que logran hacer esa conexión hacen la diferencia porque hacen de sus talentos, de su conocimiento, algo de bendición para los demás. Necesitamos prepararnos, necesitamos capacitarnos, pero especialmente también necesitamos desarrollar esas capacidades espirituales, porque son las capacidades espirituales las que nos ayudan a discernir lo que es bueno y malo en medio de una sociedad que es tan confundida, en que no logramos discernir. En una sociedad donde todo constantemente se está normalizando. ¿Normal? Uno le pregunta, ¿y usted por qué hace eso? ¿Normal? ¿Normal para quién? Porque pensamos que porque para todo el mundo es normal, entonces es lo normal delante de Dios. Y no es así, hermanos. Tenemos luchas, tenemos batallas, sí. Pero las respuestas que te da el mundo no son las respuestas necesariamente que te da Dios. Y necesitamos prepararnos en lo uno. Hay una ignorancia en la palabra de Dios impresionante. Por decir, la gente se esfuerza mucho por su profesión, y eso está muy bien, porque en la profesión hay una promesa de una posición social, importancia, soy alguien, soy profesional, soy el único profesional de mi familia, qué maravilla. Hay una posición social, hay una oportunidad de adquirir dinero, ¿cierto? Entonces tienes un título, tienes tu profesión, tienes un gran empleo, tienes poder adquisitivo, y eso es una motivación grande para uno capacitarse, ¿o no? ¿Y qué si te quedas sin empleo y la inteligencia artificial te lo quita? ¿Qué? Porque hay cambios. Y uno de los grandes retos que tenemos tiene que ver con esto.
La inteligencia artificial es que las máquinas las han desarrollado de tal manera que están buscando reemplazar el cerebro humano. Se les llenan de puros datos y resuelven problemas. Comenzaron jugando ajedrez y ya resuelven una cantidad de problemas impresionantes. Te tienen todas las respuestas que necesitas. Es impresionante, hermano. Yo cogí un libro que estamos estudiando y cogí un capítulo y lo monté allí en una de esas opciones de inteligencia artificial y le dije, sácame un video, me ofreció sacarme un video. Y hermano, un video que, no, yo cuando, un video espectacular. Claro, uno tiene que empezar lo bueno es que el video está en base al material que le puse. No me está inventando nada, aunque por ahí se descachó. Y yo dije, wow, ¿cómo el conocimiento está al alcance? Imagínense, hermano, que yo ya estoy como que encarretado en esos días con eso. Andrés también me motivó porque Andrés saca música por la inteligencia artificial. Yo, qué hermoso. No pensé que Andrés cantara tan bonito. Pero la verdad es que la inteligencia artificial le ayuda. Pone las voces. Y es más, en este video me puso una voz femenina. Y hermano, y estas cosas le hablan a uno. Entonces uno le pide la información. Mira, estos son los datos. ¿Te gustaría que te ayude con algo más? Y hermano, ¿sabes cuál fue la reacción mía? Decirle, sí, por favor. Hermano, Dios mío, ¿en qué hemos, Dios mío? Y es una bendición, o sea, ¿por qué? Porque tengo una cantidad de opciones impresionantes. Uno del CEO de una empresa llamada Nvidia dice que, dijo una frase muy popular, dice que la gente no va a perder el trabajo por la inteligencia artificial, sino por alguien que sepa usarla efectivamente. Y entonces, ¿sabe de qué me acordé con eso? Me acordé de la película del náufrago. ¿La vieron? Que queda un hombre solo en una isla y consigue un balón de voleibol, le hace ojitos y una carita y se llama Wilson del balón y se vuelve su amigo. Y cuando él va a escapar de la isla, Wilson se queda por allá y uno viendo la película y no, Wilson. Y uno le da un dolor por Wilson. Hermano, ¿cómo hemos humanizado lo inerte? ¿Cómo hemos levantado ídolos inertes y le hemos dado un valor que realmente no tiene? ¿Cómo el mundo nos manipula nuestras emociones? Con sentimentalismos, con argumentos, con palabras y imágenes. Y es ahí donde tenemos que aprender a discernir. Son herramientas, como el martillo. Te sirve para clavar clavos o para golpear a alguien. Tiene un uso muy bueno y un uso muy malo. Recuerde que es una máquina, una gran máquina, llena de información de todo el mundo. Pero tienes que tener cuidado, porque esas máquinas fueron creadas por personas. Y esas personas tienen ideas, creencias, ideologías. Y programan la máquina conforme a sus ideas. Entonces, escuchaba el ejemplo de alguien que programó para que en los datos, en la información que diera, no hubiera discriminación. Y entonces le dijo, sácame una imagen de los nazis. Y entonces la máquina le da con nazis, nazi afro, imagínense. Nazis así bien latinos. No, pues,
un error histórico impresionante. Y yo tengo que entender, si usted le pregunta por decir, hay datos que son muy precisos y para mí lo mejor es yo coger ya la información y ayudarla y meterla para que me ayude a estudiarla. Pero hay datos que usted tiene que entender. Algunos están tomando la IA como su consejero. Imagínese, claro, y una voz bien tierna. Póngale que usted le ponga a esa IA María, me siento hoy tan triste. Sí, y dime por qué te sientes tan triste. ¿Qué te ha pasado? María, hermano. Porque yo no puedo, hermano, las cosas que Dios mío, tú me diste la capacidad, el conocimiento, pero dame el discernimiento para aprender a usar esas herramientas, porque son para bendición. Usted tiene una gran oportunidad a través de esto. Pero hay un don de parte de Dios que nada lo reemplaza. Ninguna máquina te puede hacer espiritual. Te puede llenar de información, claro, te puede llenar de conocimiento, pero solamente lo espiritual viene de parte de Dios y la comprensión y la sabiduría viene de lo alto. Así que yo aprovecho las herramientas que Dios me da, pero voy delante de Dios y constantemente dame sabiduría. Y cuando usted siente que no logra comprender, porque a veces nos da rabia con nosotros mismos y nos quisiéramos meter un palazo porque necesitamos desarrollar determinada habilidad y no logramos, usted va delante de Dios, Señor, ayúdame a entender. Y usted estudia de la mano de Dios, se prepara de la mano de Dios. Dice el Salmo 119:97, oh, cuánto amo tus enseñanzas, pienso en ellas todo el día, tus mandatos me hacen más sabio que mis enemigos, pues me guían constantemente. Así es, tengo mejor percepción que mis maestros, porque siempre pienso en tus leyes, hasta soy más sabio que los ancianos, porque he obedecido tus mandamientos. Me negué a andar en cualquier mal camino, a fin de permanecer obediente a tu palabra. En medio de los cambios, Daniel dice, sí, bueno, voy a aprender esto y me voy a desarrollar eso, y eso le da la oportunidad de servir en medio del palacio del rey. Pero Daniel no cambia su Dios. No se deja impresionar por la cultura de los babilonios. Usa lo que debe de usar, lo que le es útil, pero sigue dependiendo de Dios. Así que Daniel no se deja, y sus amigos no se dejan robar su identidad. Buscan no dejarse contaminar y buscan poner su conocimiento, su capacidad delante de Dios. Pero también él decide mantenerse íntegro. Cuando ha escuchado la historia de Daniel en el foso de los leones, esa historia que le cuentan constantemente a los niños, pero el contexto me parece a mí más interesante. Claro, esta es la parte del milagro, el poder del respaldo de Dios, pero me llama la atención la actitud de Daniel, porque Daniel está trabajando allí en el medio del palacio como si fuera un ministro. Y sus compañeros de trabajo, ¿cuántos tienen unos compañeros de trabajo que se dice, ¿hasta cuándo me la va a montar? Así le estaba pasando a Daniel, porque estos personas que deberían de apoyarlo y estar allí para hacer mejor el trabajo, se volvían en su contra y aún decidieron en medio de su maldad, dice Daniel 6:4, entonces los demás administradores y altos funcionarios comenzaron a buscar alguna falta en la manera en que Daniel conducía los asuntos de gobierno, pero no encontraron nada que pudieran criticar o condenar. Era fiel, siempre responsable y totalmente digno de confianza. Hermano, donde hay poder y donde hay dinero, se manifiesta mucha maldad. A mí, hermano, yo en cuanto a los gobiernos de los hombres, hermano, a mí no me vendan ningún Mesías, hermano. Cuanto a los gobiernos de los hombres, Dios mío, ayúdanos en misericordia de nosotros. Daniel determina mantenerse fiel allí.
A pesar de las acusaciones, la única cosa por la que pudieron acusar a Daniel es porque Daniel, la única forma en que lo podemos acusar es por su Dios. Entonces vamos a determinar lo siguiente, que por un mes toda la gente adore al rey, porque al rey le gusta ser adorado. Al rey le gusta ser adorado. La mayoría de reyes de Egipto, Babilonia, ellos creían dioses y demandaban adoración. No estamos muy lejos. Una dictadura comunista, por decir la de Corea del Norte. ¿O a quién exaltan? Exaltan a su presidente, a su líder como si fuera lo máximo. Y si usted va por decir, en Cuba es una ironía, porque Cuba, un letrero, es Cuba libre. La gente es una miseria impresionante. Y muestran a Fidel, al Che como sus grandes héroes. ¿Verdaderamente conocemos cómo fue la vida de estos hombres? ¿Qué hicieron? Porque la gente necesita adorar algo. Y el mundo te dice, mira, acá tenemos algo para que adores. Adóralo a Él, deja de adorar a tu Dios, deja de exaltar a tu Dios. Acá hay una forma muy fácil de manipular. Y es, mira, tú eres una víctima. Estos son los victimarios. Y yo soy tu Salvador. Pero Daniel tenía una costumbre. Daniel tenía la palabra de Dios. ¿Qué era lo que hacía íntegro a Daniel? La palabra de Dios. Cuando usted ve, Daniel estudiaba la palabra de Dios. En Daniel 9:2 habla de que Daniel estaba inquieto con las palabras de Jeremías y empezó a buscar a Dios. Daniel no era alguien indiferente, indolente frente a la palabra. Vuelvo a repetir, uno de los problemas que tenemos y que tenemos que nos hace tener poco discernimiento es no conocer la palabra de Dios. Hermano, hay tantas oportunidades hoy. ¿Por qué? Porque pensamos que la vida práctica no nos sirve. Estudiamos esto, nos preparamos esto y hacemos esto y aquello otro, porque creemos que eso nos va a dar rentabilidad, nos va a dar poder económico. Y cuando vamos a leer la Biblia, sí, ¿verdad que toca? Hay que leerla. Pero no creemos a veces, no sé si usted, pero yo veo que la gente lucha con su fe en la palabra de Dios. Dios habla. Dios te dice lo que es bueno, lo que es malo. Alguien en esas días me preguntó, sí, pero es que usted me dice una cosa y otro me dice otra. ¿Qué importa? Lo que yo te diga o lo que diga otro. ¿Qué dice Dios? ¿Qué ha revelado Dios? Hay cosas que nos es difícil discernir o interpretar, pero hay cosas tan claritas como el agua, hermano. ¿Saben qué hemos perdido? La capacidad de meditar en la palabra. Porque nuestras mentes están tan saturadas. Hermano, vea, yo paro en la moto y estoy esperando a mi esposa. ¿Usted sabe que es esperar a una esposa para que vaya a un almacén? Y yo pienso, ¿y yo qué hago? Entonces saco el celular. ¿Por qué nos cuesta tener la mente quieta? ¿Por qué nos cuesta tener la mente? Tengo que estar entretenido, tengo que estar viendo la película, tengo que estar viendo esto, tengo que ver quién me escribió. Y con la mente saturada y luego ay, me siento tan depresivo, me siento tan cansado. Hermano, ¿saben que necesitamos ejercitar? Dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Y habla de la bienaventuranza, la bendición de aquel que en la ley de Dios está su delicia y en ella medita de día y de noche. Pero pues se ha puesto a pensar que nuestros pensamientos muchas veces divagan. Meditamos en problemas, meditamos en el qué será, meditamos qué pasará, meditamos si fulanito, ¿cuántas cosas meditamos? Señor, ayúdame a volver a meditar en tu palabra. Ayúdame a meditar, a volver a meditar en tu palabra, bendito Santo de Israel. Necesitamos, bendito Dios, porque la palabra, ¿con qué guardará el joven su camino?
Con guardar tu palabra. ¿Con qué mantendrá un joven limpio su corazón? Con guardar tu palabra, porque tu palabra me instruye, porque tu palabra es más valiosa que la plata, es más valiosa que el oro, y el día que entendamos eso, habrá diferencia en nuestras vidas. Y entonces, Daniel permanecía fiel a sus convicciones y a su comunión con el Señor, porque bueno, vamos a hacer caer a Daniel, y entonces vamos a vigilarlo. Imagine, bueno, si lo pillamos orando, ya sabe. Si lo vemos orando, ya sabe. ¿Y cómo es que Daniel usa la oración? No como un inconveniente, no como un tropiezo, sino como su solución. Y va delante de Dios como de costumbre, 3 veces al día, como acostumbraba allí el judío devoto. Y levanta sus manos hacia en dirección donde estaba el templo. Y ora, o donde quedaba el templo, porque en ese momento ya no estaba. Y le suplica al Señor. Daniel no perdió su vida, su comunión. Hermano, es que el orar significa comunión con Dios. Comunión con Dios significa: soy dependiente de ti, tú eres mi ayuda en cada área de mi vida, en medio de los cambios. No sé qué va a ser de mi vida, no sé qué va a pasar. Si ocurre que fulanito me choque, peranito me dejó, que sutanito hizo, que ocurrió esto en la familia, lo que sea, Señor, tú no cambias. Tú no cambias, Señor. Tú permaneces firme. ¿A quién voy a ir? ¿A quién tengo yo en los cielos? Sino a ti, fuera de ti nada deseo en la tierra. Y eso es lo que hace la diferencia. Nosotros necesitamos recuperar la oración. La oración no puede ser la última alternativa. ¿Saben cómo el mundo nos ha invadido de ocupaciones? Cómo el mundo nos ha llenado de afanes. No hay tiempo para tu palabra, no hay tiempo para estar con Dios. Y a veces somos tan conchudos que decimos cosas como: no, yo tengo que sacar tiempo para mí. Yo tengo que sacar tiempo para mí. Yo pienso en todos los demás menos en mí. Bueno, no sé cuánto sea cierto, pero la inquietud es: ¿estás sacando tiempo para el Señor? ¿Estás poniendo tus obras, tus afanes, tus preocupaciones delante de Dios? Hermano, yo no sé si soy masoquista o qué, pero para mí ver las noticias me siento como masoquista. Yo me pongo a ver las noticias, me va produciendo una indignación, una rabia, un aborrecimiento hacia tantas cosas. Hermano, hay que verlas, porque no podemos vivir de espaldas al mundo. Pero hermano, yo me siento un masoquista cuando y las veo y las escucho y constantemente me estoy informando qué está pasando. Pero yo digo: Dios mío, Dios mío. Y entonces lo único que me produce paz es cuando voy a la presencia de Dios y le digo: Señor, esto es terrible. Señor, venga a tu reino. Ayúdanos, Señor. Porque había otra característica principal de Daniel, y es que Daniel sabía quién estaba por encima de todos los poderes. Por eso el libro de Daniel comienza en el capítulo 1 hablando de la toma de Jerusalén, hablando cómo el Señor permitió que fuera tomada aquella nación. Dice Daniel capítulo 1: durante el 3er año del reinado de Joacín, rey de Judá, llegó a Jerusalén el rey Nabucodonosor de Babilonia y lo sitió. Y el Señor le dio la victoria sobre el rey Joacín de Judá y le permitió llevarse algunos objetos sagrados del templo de su Dios. ¿Quién lo permitió? El Señor. Si usted quiere entender Daniel se trata, el propósito de Daniel
es mostrar cómo el reino de los cielos, el reino de Dios está por encima de todos los poderes del mundo y cómo Dios está por encima en medio de todos los tiempos. Porque Nabucodonosor tiene un sueño y Daniel se lo interpreta. Tiene un sueño con una estatua, cabeza de oro, pecho de plata, bronce, sus caderas, sus piernas son de hierro y sus pies de hierro y barro. Y Daniel interpreta, estos son los reinos, este es tu reino, estos son los reinos. El Señor te ha mostrado lo que vendrá en el futuro, va a venir este reino, va a venir esto, va a venir esto. Pero a lo último llega una roca y tumba la estatua y Daniel dice, hey, durante los gobiernos de esos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido ni conquistado y aplastará por completo a esos reinos. Luego Nabucodonosor tiene un sueño, tiene otro sueño, y él ve un árbol frondoso donde van los animales a refugiarse allí. Y luego el árbol es cortado y atado con cadenas. Y vuelve Daniel a dar el significado. Lo que significa su majestad. Usted será expulsado de la sociedad humana, vivirá en el campo con los animales, comerá pasto como el ganado y rocío como el cielo lo mojará. Y durante 7 periodos de tiempo vivirá de esas maneras hasta que reconozca que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a quien Él quiere. Así que te doy un consejo, rey. Acepta mi consejo, deja de pecar y haga lo correcto y apártese de su perverso pasado. Y sea compasivo con los pobres. Hermano, Daniel respetó al rey, pero le dijo su verdad en la cara. Y usted tenemos que aprender a aborrecer lo malo y a decirle a lo malo, así no es. Daniel trató con todo respeto al rey y dijo, por favor, no como, ay, sí, ojalá, muy bueno que le va a pasar. No, rey, no quiero que eso le pase. Daniel, cuando usted sigue hablando, se da cuenta de que hay visiones de Daniel y habla acerca de diferentes poderíos del poder griego que iba a llegar. Hay una profecía de las 70 semanas que, si usted la estudia, da con exactitud el tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y habla de la victoria del pueblo de Dios. Y termina Daniel, se levantarán muchos, Daniel 12:2, se levantarán muchos de los que están muertos y enterrados, algunos para vida eterna y otros para vergüenza y deshonra eterna. Los sabios resplandecerán tan brillantes como el cielo, y quienes conducen a mucho a la justicia brillarán como las estrellas para siempre. Pero tú, Daniel, mantén en secreto esta profecía, sella el libro hasta el tiempo del fin, cuando muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. En cuanto a ti, sigue tu camino hasta el final, descansarás y entonces al final de los días te levantarás para recibir la herencia que ha sido guardada para ti. Hermano, los cambios son inevitables. Van a venir cambios en nuestras vidas, queramos o no queramos. Pero por favor no olvide, si es lo único que le queda, no lo olvide hoy. El cielo está por encima de todos los poderes de este mundo. Esos poderes son más grandes que nosotros, es verdad. Nosotros somos pequeñitos al lado de ellos, pero mayor, más poderoso es el reino del cielo. Más poderoso es Dios y nada se pasa de su propósito. Yo no sé qué será de Colombia. Yo no sé qué será. No sé si Dios permita algo feo para que reaccionemos como iglesia, porque a veces no aprovechamos la bendición, sino que a veces parece que tristemente parece que necesitamos la angustia para poder reaccionar. No debiera de ser así, pero Dios en su misericordia lo permite, porque si no, no despertaríamos. Pero recuerde que el cielo gobierna, no sé qué situación esté viviendo usted. No sé qué batalla tenga en su familia, con miembros de su casa, pero el cielo está por encima de todo. No pierda su identidad como hijo, como hija. Manténgase allí como una bandera visible, que los tuyos vean algo diferente en medio de una cultura tan compleja. No te dejes contaminar.
Depende de Dios en el conocimiento. Prepárate, capacítate, aprovecha las oportunidades. Pero no es un motivo para dejar a Dios. Antes es un estímulo para aferrarse a Dios. Sé íntegro. Que la palabra de Dios te enseña a discernir lo bueno y lo malo. Que tu comunión con Dios no sea la última opción, sino la necesidad, la prioridad cada día. Que el orar no sea la última opción, que el orar sea que el nombre de Dios sea lo primero que invoques cuando abras tus ojos. Y mantén siempre presente que el reino de Dios está por encima de los poderes de este mundo y que Dios no se mueve y que tú tienes que mantenerte firme en medio de los cambios. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Invita a que se ponga de pie allí donde está. Oh, Padre. Padre, te damos gracias por tu gracia. Gracias por tu bendición y tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre tu misericordia es. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Pídale allí, ore conmigo si quiere. Señor, tal vez yo no he sido tan firme como tú quisieras. Pero yo te pido que me ayudes. Pídale a Dios, ayúdame. Ayúdame, Dios mío, porque a veces siento tanto temor frente a los cambios, frente a las circunstancias, frente a las cosas que me rodean. Pero ayúdame a verte por encima de todo poder. Señor, gracias por las oportunidades que tú me das. Gracias por la oportunidad de aprender, de conocer. Pero no me dejes envanecer en el conocimiento. Necesito la sabiduría que viene de lo alto. Hable con Dios allí donde está. Aproveche esta oportunidad y dígale, Señor, ayúdame. Ayúdame, Dios mío. Solamente contigo puedo mantenerme firme, Señor. Oro por tu gracia, oro por tu presencia, oro, Dios mío, para que tú nos ayudes, Dios mío. Ayúdanos, bendito Padre Celestial. Tu gracia, tu misericordia, tu presencia, obrando en medio de cada vida, en medio de cada corazón, en medio de cada necesidad. Levante su oración a Dios, pídale a Dios su gracia, pídale a Dios su ayuda, pídale a Dios que le fortalezca, Dios mío, ayúdame, Dios mío. ¿Alguna vez, no sé si a usted le cueste orar, pero acérquese a Dios con confianza? Háblele de su vida. Háblele de su vida. Dígale, Señor Jesús, yo no sé qué circunstancia esté pasando usted. No sé qué batalla esté pasando usted, que no ha sabido cómo enfrentarla, o tal vez no ha pasado, pero le está produciendo temor. Órenle, Señor Jesús, tu reino está por encima de todo. Y lo único que yo puedo hacer es mantenerme firme en ti, confiar en ti y no dejar de invocar tu nombre. Porque tú me darás, no me dejarás ser avergonzado. Tú no dejarás que yo sea avergonzado, Señor. Tú no dejarás que yo sea confundido, bendito Dios. Ayúdame, Dios, a escucharte, a ser sensible a ti, a no vivir en este mundo tan complejo en pavor, porque tú no quieres que yo viva, Dios mío, lleno de temor. Tú no quieres que yo viva lleno de terror. Tú no quieres que yo viva en ansiedad, Señor. Tú quieres, Dios mío, que yo aprenda a confiar en ti. Que aprenda a confiar en ti, bendito Padre Celestial.
Oro por tu gracia y tu presencia. Oro por tu gracia y tu misericordia. Oro, Dios mío, para que tú te manifiestes en medio de este pueblo, de estos hombres, de estas mujeres. Oro para que tú te manifiestes en medio de la juventud que está tan inquieta, Dios mío, que es tan seducida, bendito Dios, Señor. Que le venden, Dios mío, tantos modelos, tantas promesas que llevan a la muerte, Señor. Oro para que aprendan a conocerte y a confiar en ti, bendito Dios poderoso. Oro, Dios mío, para que tu gracia y tu misericordia sea sobre cada persona hoy que batalla, Dios mío, que tiene luchas allí en su casa, allí en medio de su trabajo, que ha tenido que sufrir cambios significativos y que tal vez, Dios mío, no ha sabido cómo asumirlos, Dios mío. Oro, Dios mío, para que tú le des la gracia de confiar en ti, de reposar en ti, de buscar tu rostro, porque tú eres el Dios de paz. Haznos verte como realmente eres, Señor. Haznos verte por encima de los poderosos, de aquellos poderosos que nos parecen aterradores, de aquellos poderosos que admiramos y que tal vez, Señor, yo no sé si alguno lo idolatre, pero que no idolatremos, Señor, nada de esta vida. Que aprendamos a adorarte, que tú seas nuestro único Señor y Salvador. Oro para que tú muestres los ídolos en los corazones. Oro para que tú convenzas de pecado, de justicia, para que no nos dejes ser engañados, bendito Dios. Oro, Dios mío, para que no estemos buscando, Dios mío, palabras alameras, sino que estemos buscando tu palabra, bendito Dios. Estemos buscando tu dirección, bendito Rey. En el nombre de Jesús Santo.